protesta muy grande de ATE que se concentró cerca de las 11 de la mañana en Avenida de Mayo 9 de Julio y a las 12 del mediodía comenzó a marchar camino a Plaza de Mayo. Los trabajadores están realizando esta protesta en el marco de la jornada de paro de ATE contra los despidos. Lo que nosotros estamos reclamando es el cese de los despidos, tanto en el gobierno nacional como en las provincias y en los municipios donde se están sucediendo estos despidos masivos, la reincorporación de los trabajadores despedidos y la apertura de las paritarias para abrir la discusión salarial. La plaza está prácticamente colmada de gente, están todas las calles cortadas al tránsito desde temprano. Son distintas agrupaciones que se están sumando al reclamo de ATE, ellos también denuncian despidos en los diferentes sectores, vemos que han llegado trabajadores de SUTEBA, de CRAF. Puede haber otras no renovaciones en el caso de que se detecten estas situaciones de casos que se corresponden con contratos que no están cumpliendo una función específica. Lo que hizo ayer el ministro Ibarra fue una provocación. Eso es querer apagar el fuego con nafta. Fue un día de mucho movimiento y de mucha noticia. Incluso ahora nomás, en la tarde hubo noticias que sacuden al gobierno y también al gobierno saliente, a la propia Cristina Fernández de Kirchner. Enseguida les voy a contar de qué se trata. Pero a la respuesta que planteábamos ahí, ¿por qué no se aplicó el protocolo antipiquete? La respuesta es sencilla. No se aplicó porque la protesta era gorda, era una protesta popular. Y no hay protocolo, ni juez, ni fiscal que pueda o que se anime en un contexto como el de la Ciudad de Buenos Aires, en el centro de la Ciudad de Buenos Aires, a encender una mecha que después no se sabe en qué termina. Y por eso no se aplicó el protocolo antipiquete y no pudieron echar a nadie a la protesta, sobre todo los que estaban cortando Corrientes y Callao en un momento dado, y después la 9 de julio. No se podía, porque si intentaban echarlos, iba a haber alrededor de 50.000 personas, según cálculo de la Policía Federal, que estaban marchando con los trabajadores de ATE, que iban a sumarse al repudio, a la represión y hubieran generado un desastre en la ciudad. Por eso no pudieron. Después vinieron las excusas insólitas, porque cuando uno lee las excusas oficiales que dio el gobierno, dijo que no, que en verdad la ciudad de Buenos Aires, donde no gobierna el kirchnerismo, gobierna Horacio Rodríguez Larreta, que era el jefe de gabinete de Macri, cuando Macri era el jefe de gobierno de la ciudad. La ciudad todavía no adhirió al protocolo antipiquetes y que todavía no estudiaron las particularidades de la ciudad de Buenos Aires y que el protocolo antipiquetes solamente lo aplican las fuerzas federales para todo lo que tiene que ver con los accesos a capital. Nada, una inmensa zaraza. No aplicaron el protocolo antipiquete porque no se va a poder aplicar si no quieren terminar en un desastre como fue el 19 y 20 de diciembre del 2001, no lo pueden aplicar porque hay una protesta popular genuina, gorda, y ahí no hay protocolo antipiquete que valga. Esto es así, es una relación de costo político. El otro detalle que sucedió hoy fue el Congreso del Partido Justicialista. En el Congreso del Partido Justicialista hubo un intento de mocionar un repudio a algo que estaba pasándose, supo después, a la tarde, en Estados Unidos, en Nueva York, y es que se está moviendo la cuestión de los fondos buitres. Un vocero de uno de los fondos buitres más duros dijo que acordaron con el gobierno un pago de 5.000 millones de dólares. Atención, porque en origen la sentencia de Griesa, esto lo vamos a discutir con Carlos Burgueño, que es quien sabe realmente de la cuestión de los buitres y de los negocios de los buitres, era la sentencia de Griesa, hasta donde yo sé, era de 1.300, y ahora uno de esos fondos está diciendo que acordaron un pago de 5.000 millones de dólares. Tiene que ver con el apuro del gobierno para bajar la cuestión de los fondos buitres y que pueda entrar dinero a la Argentina. Pero hay que pagar esos 5.000 millones, sobre todo porque se suman a otros 6.500 millones que ya el gobierno había acordado con otros bonistas. ¿De dónde sale esa guita? Misterio por ahora. También se movió hoy la causa Otesur, y esto es una noticia muy inquietante, pésima, les diría, para Cristina Fernández de Kirchner. ¿Por qué? Ustedes saben que la cuestión Otesur va al corazón de la familia de la expresidenta argentina, ¿sí?
¿Por qué digo que se movió la causa Otesur? La causa Otesur estaba en manos del juez Daniel Rafecas, un juez que dentro del espectro de tribunales federales era un juez que era considerado progre, amigable hacia el kirchnerismo, con algún grado de simpatía, pese a que lo habían eyectado de un patadón de la causa Chicone cuando Amado Vudú se quejó de que había filtraciones entre el juez Rafecas y algunos de los abogados. Aún así lo consideraron un juez amigable. Bueno, ¿qué hizo Rafecas hoy? Se declaró incompatible en la causa Otesur y se la giró al juez Julián Ercolini. Ercolini tiene una investigación que había, esas típicas denuncias así monográficas que había hecho Elisa Carrió en el año 2008, donde se investigaban las declaraciones juradas, el patrimonio de Cristina, pero hacia ahí fue la causa Otesur. La causa Otesur es una causa un poco más sólida que las generalidades a las que nos tiene acostumbrado Carrió. Esa causa ahora va a Ercolini y se va a agregar al expediente Carrió que estaba tramitándose en ese juzgado. O sea, pasa de un juez que lo consideraban más o menos amigable a un juez que no es tan amigable. Para Cristina es una mala noticia. De todos modos, Rafecas se va a quedar con una parte del expediente que son los convenios entre los hoteles de Cristina y Aerolíneas Argentinas. ¿Por qué? Porque están rastreando si hubo vuelos, si Aerolíneas Argentinas compraba habitaciones en momentos en los que no había vuelos. Entonces, esto también es lo que van a investigar. Y también el Congreso del Partido Justicialista, porque ahí sí se vio que el Partido Justicialista, por más que todos hablan de la unidad, están más divididos que nunca. Intentaron hacer una única moción, intentaron que los legisladores del justicialismo que tienen que votar por el levantamiento de la ley Cerrojo, que va a permitir el pago de esta fortuna a los fondos buitres, se comprometieran a que no iban a votar en contra. Bueno, Miguel Pichetto, el que nuclea buena parte de los senadores, que dijo: a mí nadie me va a decir qué es lo que tengo que votar. Bienvenidos, esto es Tercera Posición. 5 minutos, le vamos 5 o 10 minutos, le vamos a decir: mire, usted está, por favor, le pedimos que se retire, por las buenas, queremos que se vaya, haga la manifestación acá al lado, quiere los medios de comunicación, se los acomodamos al costado de la Panamericana para que pueda hablar, si quiere hablar, el objetivo es poder tener prensa, pero de la Panamericana se va. Está claro. Si no se va, lo sacamos. Está claro. El objetivo es que en el 2016 no haya más cortes intempestivos como estamos acostumbrados, Puente Porredón, Panamericana o rutas centrales. Sí, yo le quiero avisar a la sociedad que no lo vamos a lograr todo de un día para otro, que seguramente vamos a sufrir algunos cortes, porque si nos pasa lo de ayer, nosotros no podemos dejar a todas las ciudades sin policías para atender los 200 cortes que hubo ayer. Obvio. Que dejaríamos abierto al delito, que esto también es lo que tienen que pensar los manifestantes. El objetivo concreto, la instrucción que yo tengo como ministra de Seguridad del presidente de la Nación, es que quiere convivencia, que quiere que no haya más cortes. Hicimos un corte el 31 de enero y ahí le informamos a todos los medios, al periodismo en general, el estado de situación, que era de unos 6.200 contratos que no renovábamos, que se discontinuaron en las distintas áreas de gobierno. Hay más de 20.000 trabajadoras y trabajadores que han sido despedidos, hay una importante resistencia en distintos sectores, en algunos lugares se ha logrado una reincorporación de compañeros y compañeras, en otros lugares todavía se está peleando. Trabajadores que están sufriendo las consecuencias del plan de ajuste de Macri en el Estado y en empresas privadas. Tiene la sociedad que comprender que con despidos no puede haber normalidad ni del tránsito ni de nuestras vidas, porque los compañeros que se quedan sin trabajo, que son miles de nuestros propios compañeros en el Estado, tienen derecho a reclamar por su fuente de trabajo. ¿Puede haber más contratos que no se renueven antes de fin de febrero? Sí, podría haber más. Anuncian nuevos despidos y eso es querer apagar el fuego con nafta. Casos que se corresponden con contratos que no están cumpliendo una función específica. Los trabajadores no vamos a quedarnos con los brazos cruzados mientras nos están despidiendo compañeras y compañeros. En muchos casos se detectaron que tenían un origen de una militancia, entre comillas, financiada por dineros públicos. La protesta se va a multiplicar. ¿Cuántos años hacía que no había un paro de ATE?
a nivel nacional. Muchísimos años, porque justamente la política que está teniendo este gobierno es de despedir trabajadores del Estado. Pueden escribirnos a nuestro Twitter, @3P_A24. Ya vamos a estar enseguida con Hugo Godoy, Cachorro Godoy, secretario general de ATE Nacional, el hombre que habló hoy en Plaza de Mayo. Si quieren pueden preguntarle cosas sobre el paro. Y también va a estar el Pollo Sobrero, dirigente gremial ferroviario de la línea Sarmiento. Pero la noticia de la tarde tuvo que ver con los fondos buitres. ¿Por qué? Porque un vocero de uno de los fondos más duros del fondo de Paul Singer dijo que habían llegado a un acuerdo y a partir de ahí se armó bruto quilombo porque unos decían que no, que el acuerdo lo vamos a anunciar nosotros, desde el Ministerio de Economía decían que no había acuerdo, que ellos no podían informar nada, que se había violado la cláusula de confidencialidad. Mejor le voy a preguntar a Carlos Burgueño, que es autor de Los Buitres y que los viene siguiendo volando hace tiempo, anda atrás de los buitres. ¿Qué pasó? Bueno, a ver, tengo una sola aclaración. No es un vocero, es un abogado que se llama McGill en una audiencia... Que no hay ningún Gil. No, cobra $30.000 la hora. Por eso, no hay ningún Gil. Como para empezar a hablar. Nunca llegaremos. Ese sí que no tiene problema paritaria, ¿viste? No. Bueno, negoció su paritaria con su empleador, que es Paul Singer. Bien. Sí, la negoció bien. A ver, es uno de los abogados del equipo de Singer. Y hoy había una audiencia en la segunda instancia. O sea, que es un tipo, un vocero, un hombre autorizado, digamos. Sí. No, ningún que lo agarró la prensa a la salida de un bar. No. Ningún chanta, va. Y la declaración fue en una audiencia ante los jueces de la Cámara de Apelaciones por una cuestión, te diría, muy técnica, pero que el juez le pregunta una cuestión y él se ve casi obligado a confesar que... Bueno, en realidad, el jueves de la semana pasada nos reunimos con los negociadores de la Argentina y estamos cerca de un acuerdo. Tenemos un principio de acuerdo, con lo cual, señor juez, le pido X cosa. Una cuestión técnica, no viene al caso. ¿Qué pasó? Las audiencias son públicas en los Estados Unidos, y más cuando es una cuestión de esta. Y todos los testigos, no testigos del juicio, sino los que estaban escuchando esto, inmediatamente dijeron, che, este tipo está diciendo que el jueves de la semana pasada se reunió con los negociadores de la Argentina y hay principio de acuerdo. Y ya está. Y dio una cifra. Una aclaración con los $5.000 millones. Él está en representación de varios fondos buitres. Del de Paul Singer, o sea, Elliot, otro grande que se llama Aurelius. O sea que no es que Singer pasa de cobrar 1.300 a 5.000. O sea... No, 1.300 fue el primer juicio. A partir de ahí Griesa abrió el taxi y empezaron a sumarse todos los acreedores que tenían bonos de la Argentina, y solamente este abogado representa entre 5.000 y 6.000 millones de dólares. Es una vaquita de muchachos. Sí, flor de todo el ganado, una manada de la Pampa. Ahora, 5.000 millones de dólares, esto es, va por afuera de los otros 6.500 millones que se habían comprometido a pagar. Estamos hablando de 11.500 millones de dólares. Es parte. 6.500 millones de dólares. ¿Quién va a poner esa guita? Nosotros. Bien, vos, gracias. yo, el pollo, todo. Pollo. ¿Vos pagás impuestos? Yo no tengo un banco así. ¿Vos pagás impuestos? Sí. Entonces vos también. Todo. La Argentina. Ahora se viene, los argentinos, ahora se viene una batalla enorme. La más importante del gobierno de Mauricio Macri desde que asumió. La del Congreso. La del Congreso. Por eso hoy en el Congreso del Partido Justicialista intentaban lograr una presión sobre los legisladores para que los legisladores se comprometieran a no votar esto que vas a decir vos, que es la ley Cerrojo. Bueno, el Congreso tiene que derogar o dar por finalizada la ley Cerrojo, que es la ley que impide hacer otra oferta de deuda a los bonistas que quedaron afuera de los dos canjes. ¿Y cómo están los porotos ahí? Estamos hablando del default, bueno, estamos hablando del default del 2001. En diputados dice el gobierno que viene bien, y puede ser. El tema es el Senado, donde está lejos de los votos. Ahí la tengo ahí en Gateras, a la senadora Silvia Rosario Jacopo, senadora nacional de UCR. Después le voy a preguntar cómo están los porotos ahí. Según el gobierno cuenta con el voto de la senadora. Vamos a preguntarle ahora. El tema, ¿dónde quiere negociar el gobierno? Quiere ir y decirle a los gobernadores, es decir, voten esta ley, porque si votamos esta ley ustedes van a poder salir a colocar deuda y van a poder salir de los atolladores financieros en los que están. Cachorro, ¿hay alguna correlación entre esto que está pasando por un lado y los despidos o los ajustes en el Estado para ustedes? Y sí, nosotros creemos que hay un vínculo, porque el gobierno lo que está haciendo es
preparándose para pagar deuda, está otorgando beneficios del Estado a través de las retenciones a las exportadoras, a las mineras y a los trabajadores, trata de ajustar para que aceptemos condiciones indignas en el salario y nos pone un tope del 25% para discutir y un revólver en la cabeza con 20.000 despidos. Porque para poder el Estado pagar todo lo que dice que va a pagar, no solamente tiene que endeudarse, sino que lo que tiene que hacer también es bajar el costo de los salarios en la economía argentina, y eso nos afecta directamente en el Estado y al conjunto de la población. Ustedes no estaban con el kirchnerismo, pero coinciden en que hubo muchos nombramientos políticos, por simpatía política, que laburaban en general. Yo no creo en la teoría de los ñoquis, pero que laburaban. ¿Cómo se paran frente a los nombramientos políticos? Mira, acá hoy lo venimos a discutir con un legislador del PRO. Una cosa son los cargos políticos, los funcionarios, y eso termina el gobierno y se tienen que ir. Otra cosa son los trabajadores que hace 3, 5, 10, 15 años que vienen trabajando en condición precaria, son 95.000 en el Estado Nacional y 600.000 en las provincias y en los municipios. Si llevan tantos años, ¿por qué no lo pasaron a planta permanente? Bueno, justamente porque el gobierno anterior hizo de nombrar precarios, de constituir la precariedad laboral, un mecanismo de control social y político. Porque el precario... le pagaban los aportes igual, estaban en blanco, no es que estaban en negro. No, hay distintos tipos. Hay algunos 64.000 que le pagaban aportes, pero hay 25, 30.000 que trabajaban como monotributistas, contratos con universidades, contratos con organismos internacionales, que no cobraban absolutamente nada en blanco. Entonces, el problema es que, así como el anterior gobierno hizo de la precariedad laboral un mecanismo de control social, ahora se quiere resolver la precariedad laboral echándolos, cuando en realidad lo que hay que hacer es discutir cómo respetar los derechos de estos trabajadores para que puedan seguir trabajando y respetar, como digo, sus derechos. Hoy no se pudo aplicar el famoso protocolo antipiquete, pero la marcha transcurrió sin problema, no pasó gran cosa. Solamente en un lugar hubo ahí un conato de intento de desalojo que duró poco. ¿A quién trajiste? A Macri, al presidente emperador de las Pampas. ¿Es un emperador o es el presidente? Es emperador. ¿Lo trajiste para que vea lo que piensan los trabajadores? Claro, para que lo saluden afectuosamente. ¿No vino a la marcha? No me interesa entrar en la marcha. Lo que sí entiendo es que es hora de que empecemos a unirnos. ¿Usted vino a trabajar al centro hoy? No, vine a hacer una gestión. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Se encontró con toda la marcha? Me encontré con la marcha, así es. Pero bueno, estamos acostumbrados a eso. ¿Se acuerda de a tan poco tiempo de asumir un presidente que ya se le haga una marcha, un paro? No me parece. Honestamente estoy en esas cosas. Démosle un tiempo. Ojo, yo no... ¡Aguante el proyecto nacional y popular! Con estas agresiones así no vamos a ninguna parte. Nosotros toda la jornada la tenemos con alegría porque sabemos que estamos peleando por algo muy justo. Entonces es la única forma de mostrarle a este gobierno que tiene que retroceder con la gente en la calle. Y cuando está la gente en la calle, nosotros nos sentimos felices. Ya hace más de 5 minutos que están acá, ¿no? Nosotros no le damos bolilla al piquete, ¿cómo vamos a dar bolilla? Le hicimos piquete a los milicos, nos vamos a hacer ahora que nos van a asustar. No nos asustan nosotros. Y si quieren reprimir, que repriman. Donde repriman, toquen uno solo, no tocan a todos. Te invitamos. ¿Te invitás a tocar el bombo? ¿Cómo no? Yo te hago reportaje ahora. Bueno. ¿Cuál es tu reclamo? ¿Por qué viniste? Quiero trabajar, que se acuerden de los discapacitados, que también tenemos derechos y no podemos seguir siendo más humillados. Quiero trabajar. ¿Te animaste igual, con el calor, con todo, con la silla te viniste igual? Sí, porque yo quiero que miren que hay personas que tienen ganas de trabajar. Hace 10 años perdí las piernas y me dedico a trabajar en la calle. ¿Hoy es tu cumpleaños? Hoy es mi cumpleaños. ¿Y acá lo festejás con los compañeros? Así es.
¿Pasaste algún cumpleaños en una marcha? Es la primera vez. Es la primera vez, estoy muy emocionada. ¿Te cantaron ya el cumpleaños? No, vamos a cantar. ¿Te cantamos? Dale. Que lo cumpla feliz, que lo cumpla feliz, que lo cumplas Alicia, que lo cumpla feliz. ¿De dónde son? São Belo Horizonte, Brasil. Muito bem, muito bonito. Nos pega de surpresa a manifestação. Como lá Brasil, também muita manifestação. ¿Maradona o Pelé? Os dois iguais. Vamos ser irmãos, os dois iguais. Messi y Neymar. 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 ¿Vos viniste a vender o un poco a participar de la marcha? A todo, a todo. Vendo, marcho, protesto. ¿Sí? Sos un vendedor con ideales también. Olvídate. 50 años de calle. ¿Cómo ves el país a partir de ahora? Mal, hijo. ¿A vos te parece que a 2 meses de lo que puede representar una persona que maneja el país, puede ocasionar esto? ¿Y vos vas a seguir militando y vendiendo? Olvídate, me meto en el medio. Hugo, ¿por qué no les aplicaron el protocolo antipiquetes a ustedes? ¿Habían tenido reuniones previas por eso? Bueno, en primer lugar hubo una reunión, es el mundo del revés, ¿no? Hay un paro, una movilización, reclamos de los trabajadores del gobierno, y en vez de llamarnos el ministro de Trabajo para ver cómo se puede resolver el problema, nos llama el secretario de Seguridad Interior. La verdad, una vergüenza. Para comunicarnos cómo era el protocolo. Nosotros creemos que ese protocolo es ilegal, es anticonstitucional y es ilegítimo. Y por lo tanto fuimos a la reunión a informarle esto. Y después sucedió lo que sucedió. En todo el país hubo movilización. Acá en Buenos Aires la policía dice 50.000 manifestantes, o sea que es probable que hayan habido más. Pero hubo desde La Quiaca a Tierra del Fuego movilizaciones con la mismo nivel de participación. Y ¿Qué es lo que activó? ¿Los despidos? Sí, lo que activó fundamentalmente es ponerle límite a los despidos, porque no solamente echa el gobierno nacional, Alicia Kirchner también está echando gente, Bertone también está echando gente, Cornejo, que es radical, también está echando gente. ¿Por qué echan contratos? Porque son los que pueden echar. ¿Están echando a los que pueden? Es el mecanismo perverso que estableció masificadamente el kirchnerismo y que es lo más fácil para decir, no están despedidos, se le terminó el contrato. Pero a una persona que hace 3 años, 8 años, 10 años, que trabaja y que cumple tareas normales y habituales, es un despido para nosotros y lo vamos a defender porque así lo consideramos. Cacho, no sabemos que te tenés que ir, así que te dejamos liberado, ahora nos quedamos con lo demás. Bueno, gracias. Cuando hay una idea de la plata que se ahorra con los recortes de los despidos o del déficit, ¿a qué aspira el gobierno? Sí, pero si bien los sueldos del Estado, los sueldos del sector público son muchos, y 10.000 personas, 20.000 personas son un montón de gente. Y de plata. Y cada uno de ellos es una historia, ¿no? Porque en cada persona que pierde un trabajo... Sí, no, costo social contra costo económico. No digo los cargos políticos, los que no hacían nada en serio, que lo sabía, sino los que tienen 8 años de contrato y de repente dejan de trabajar y tienen su historia atrás. En realidad, en el impacto fiscal final, no es tanto. No es que con esto vas a reducir 2 puntos del déficit fiscal. ¿Y entonces por qué lo hacen, Pollo? Es lógica lo que están haciendo. Vos fíjate que ahí en el informe que vos tenías, una persona dijo, 2 meses no se le puede hacer paro a un gobierno. Ahora, en 2 meses, ¿es mucho o es poco? Bueno, depende de la política que vos tengas. Si vos te das toda una política que va a eliminar las retenciones a las mineras a cielos abiertos, que son las acusadas de envenenar ríos, le quitás las retenciones al campo, le quitás las retenciones a los empresarios, arreglás con los fondos buitres, es decir, y a los trabajadores, inflación, devaluación, techos salariales en las discusiones paritarias,
claramente para dónde van. Se lo voy a preguntar a Eduardo Cáceres, que es diputado nacional por el PRO. ¿Hay algo de, cómo decirlo, empecinamiento ideológico en los despidos, más allá de la cuestión económica? Bueno, lo que hay que ver, que es muy respetable desde el punto de vista del pollo, pero lo que hay que saber es si eso le sirve al Estado para funcionar y qué es lo que está esperando la mayoría. La mayoría está esperando que se resuelvan los problemas de fondo y todos los presidenciables en la elección pasada estuvieron de acuerdo que estas son las medidas que hay que tomar. El gasto fiscal es algo que... No sé si lo despido, ¿no? Todo no. El Frente Izquierda no. Sí, Macri, Massa y Scioli. Bueno, sí. los que Nosotros llegaron no. más o menos ahí, tenés razón. Pero el gasto fiscal, hay que trabajar en el gasto fiscal. El caso de Milagro Sala, por ejemplo, nos pone al descubierto lo que es el gasto fiscal, viéndolo en vivo y en directo. Ahora, el hecho de contener un Estado a la gente es un camino corto. Nosotros tenemos que generar herramientas, pero por fuera del Estado. Tenemos que lograr un Estado competitivo para que fuera del Estado podamos tener más fuentes de trabajo. Yo sé que se representan familias, que hay mucha lucha en ustedes. Ahora, ¿a quién le cabe una duda que al presidente no piense en las familias también? Un presidente nuevo, un presidente que está en sus comienzos de gestión. Entonces, creo que tenemos que saber que primero la señora de Anaranjado recién lo decía, queremos que nos unamos. Y bueno, la verdad que tenemos la posibilidad de unirnos. Yo creo que este gobierno ha dado muestras de tener vocación, de escuchar e inclusive de rever medidas si es necesario, de no tener problema de analizarlas nuevamente. Creo que eso es valorable, creo que lo podríamos empezar a aprovechar de todos los sectores. Quiero sumarla a Silvia del Rosario Jacopo, que es senadora nacional de la UCR, justamente por la cuestión de Milagro Sala, ¿no? Que hubo esta semana una detención, ¿sí? Una detención de otra dirigente que aparecía ahí en un video cobrando plata. Enseguida vamos a volver sobre el tema, pero para vos estás de acuerdo con la cuestión de los despidos? No, no estoy de acuerdo con los despidos, pero sí soy consciente y debo ser responsable que el gobierno necesita tomar medidas para encauzar el déficit fiscal que en los últimos 25 años fue el peor. O sea, hay que también mirar todo esto en un contexto. Yo no comparto un despido, pero también debemos tener el acompañamiento y la tolerancia para que las medidas de fondo puedan tomarse y encauzar el país. ¿Hay una pelea interna entre Cones y Palomas respecto al déficit fiscal? O sea, entre los que quieren ir a cortar con cuchillo más afilado y los que van con un... entre Pratgay y Melcolian, para ponerle nombres. Hay quien cree en el PRO que debería hacerse todo más fuerte y más profundo. Toma nota. Maquiavelo, hagamos el mal todos juntos. Sí, en los primeros 100 días, sí. ¿no? Pero, senadora, yo insisto, el tema del gasto público, que si bien el que no hace nada en el Estado no tiene nada que hacer, el tema del déficit fiscal, por el lado del gasto en salarios de gente que se despide, no va a bajar mucho. No se va a solucionar el problema del 7% del déficit fiscal a partir de los contratados del Estado. Obviamente. ¿No? El tema de los subsidios a la electricidad, al gas, es infinitamente más importante que este, ¿no? Y la verdad cuesta explicar, incluso para, como yo creo que no puede vivir la Argentina con este déficit, ¿no? En 2 meses de trabajo, ¿pudieron determinar que toda la gente que despidieron no tiene nada que hacer en el Estado? Y no había otra segunda oportunidad para muchos de los despedidos. Eso es lo que cuesta entender, digamos, que es poco tiempo 2 meses para... Aparte del hecho, se contesta sola tu pregunta, porque ellos mismos reconocen que tuvieron que reincorporar a 5.000 personas. Es decir, que echaron como venían. Ahora, yo con todo respeto, porque no tenemos por qué pelearnos ni eso. El problema que hay acá es que yo tengo 54 años, cada vez que soy un gobierno siempre escucho lo mismo. Es decir, tenemos que acompañar, ahora siempre le piden que acompañemos a los trabajadores. Porque si ustedes me dicen, bueno, estamos mal todos y vamos todos y nos la bancamos todos, bueno, podría ser una discusión, te lo discutiremos, porque obviamente nadie quiere que recaiga la crisis sobre uno, pero acá hay señales que son muy fuertes. Vuelvo a reiterar, fueron con el campo, le quitamos la retención. Es más, el campo los cagó.
Porque el campo le dijo, vamos a liquidar todo para que entren los dólares y solamente vendieron la mitad. El campo esperando, está con el caballo frenado. El pollo va con un tecnicismo, ¿no? Pero Bueno, algo de eso hay, ¿no? Perdón, yo vivo en Aedo, ¿qué quiere que te diga? A ver, el campo le prometió, y se lo prometieron en una reunión, al gobierno, a Mauricio Macri, a los economistas de Mauricio Macri, que le iban a liquidar en una buena semana 400 millones de dólares por día. La semana pasada, que fue la primera completa, con $1.15, liquidaron 406 en toda la semana. O sea que fue la primera vez que liquidaron los famosos... Sí, pero... pero no por día, sino por una semana. Por semana. Apa. ¿No? Tenían que haber entrado ya a esta altura, para fin de febrero, entre 6.000 y 8.000 millones de dólares, no llegaron a 3.000. ¿No? ¿Y esto por qué? Porque el acuerdo, digamos, lo hicieron con las cerealeras, con los que exportan, pero no con el sojero. Y el sojero dice, no, yo considero que tengo tiempo para esperar. Yo me acuerdo hace 2 años o 1 año, en este mismo programa hablamos de lo mismo. Claro. Hablábamos de la silobolsa. Sí. ¿No? La maldición de la silobolsa. Sí, está dando. La silobolsa al costado del campo sigue conteniendo el broto de soja. Y esos sectores que eran votantes naturales de Macri, uno puede suponer, ¿no están confiando todo lo que ustedes desearían? Bueno, lo que pasa que, a ver, creo que la discusión también un poquito va más de fondo, ¿no? Cuando hablamos de generar fuentes de trabajo, tenemos que saber que tenemos que tener un Estado que pueda generar las fuentes de trabajo. Y todos los reclamos son en base a una ausencia en la fuente de trabajo. Entonces, si queremos generar un proyecto serio, sustentable en el tiempo, que verdaderamente le permita a la familia poder proyectar sus futuros, tenemos que pensar en eso, porque, mira, la señora que está mirando en el televisor, ¿no te parece que es... Discúlpame, cierro. ¿No te parece que es injusto para esa persona que una persona que entró en el gobierno anterior, probablemente por ser amigo del político o estar mucho más cercano que la persona que está laburando todo el día y que por ahí no tiene esa oportunidad? ¿No te parece justo? Separemos la paja del trigo. Si vos me decís, mira, yo encontré un ñoqui acá que cobra sin laburar... Es que tienen que ir a ver ñoqui. Sí, tienen que ir. Yo eso no te voy a defender. Bueno, yo, por ejemplo, te pongo un ejemplo. Recién se fue Cachorro Godoy. La delegada de Cachorro de Jujuy, que era nuestra candidata a gobernadora, 5 años trabajando en el Estado, y ustedes la echaron porque se les ocurrió. Y esa ¿El gobierno nacional o provincial? El provincial. Es provincial a la señora. El reclamo al mostrador de la señora. Morales la echó. Hay muchos despidos. Y fue la tercera más votada en la provincia de Jujuy. Pero entonces, ustedes hablan de 20.000 despidos, incluso ustedes mismos reconocen que son 8.000 del gobierno nacional. El paro hoy fue el gobierno nacional de unos 20.000 que ustedes reconocen, que de los cuales hay 8.000 que son del gobierno nacional. Pero porque ustedes están planteando una cosa, y con todo el respeto, las medidas que están tomando van para el otro lado. Porque si vos me decís, nosotros queremos crear trabajo y en 2 meses echaste 50.000 personas y vos ves que no se crean fuentes de trabajo porque la economía de los países están en retroceso, todos los que vienen son capitales especulativos como las mineras. ¿Te estás haciendo kirchnerista? No, está bien. Pero... No, kirchnerista, yo no quiero que vuelvan, no quiero que vuelva Cristina, ¿viste lo que dice el Mamo Moler? No quiero que vuelvan, quédense en donde están, que están bien. Disfruten toda la plata que se robaron. Estoy hablando con ustedes ahora. No, ustedes están yendo para el otro lado. Y los trabajadores, no puede ser que siempre paguemos el pato de los malos gobiernos que hemos tenido durante todos estos años. Para que las cosas funcionen nos tenemos que ordenar. Bueno, no pero siempre todos los gobiernos... Nos tenemos que ordenar, dijo acá el diputado. Todos los gobiernos le dicen, a los trabajadores. Vamos a ordenarnos y vamos a ver otro aspecto que está sucediendo, que es que algunos de los que apoyaron al gobierno de Mauricio Macri ahora empiezan con críticas. Por ejemplo, la emblemática Mirta Legrand. Llamó el presidente. Sí. Sí. ¿Qué le dijo, Mirta? Nada, muchas felicidades. Digo, creí que estabas en Corriente, me dijo, estuve esta mañana porque lo vi bailando un chamamé esta mañana en Corriente. No lo había llamado, estuvo mal. Después del chamamé lo llamó. No, él me llamó. No, él llamó hará 1 hora. ¿Le dijo algo sobre cómo está gobernando? ¿Le dio algún consejo? No es momento, nada, me deseó muchas felicidades. Le dije nada más que hable un poco más largo, que habla muy cortito, que yo soy la voz del pueblo. Sí, que yo soy la voz del pueblo, que bueno, que me va a hacer caso, que la gente... Bien, se rió, que la gente lo quiere escuchar a él, que es verdad, es verdad. ¿Por qué esperaba el llamado, Mirta, de él? ¿Qué? ¿Por qué esperaba el llamado del presidente?
Bueno, porque soy bastante amiga y porque hice mucho para que esté. Hizo mucha campaña por Mauricio, se la jugó. De hecho, hoy tiene un vestido amarillo. Sí. Esta mañana Mirta me caracterizó. ¿El vestido amarillo tiene algo que ver con el PRO? Dijo que Mauricio Macri no estaba haciendo las cosas tan bien. ¿Sigue pensando lo mismo a esta hora de la noche? No, que no estaba. No, algunas cosas que van y vienen, algunas cosas hacen y se desdicen. Y los DNU, y no me gustó que, bueno, que el ministro de Educación dijera el porcentaje que les iban a dar a los maestros y luego se desdijeran, ¿no? ¿Saben qué pasa, chicos? Que no hay plata, no hay dinero, no, las arcas quedaron vacías. No hay dinero, las arcas quedaron vacías. Pero no era el momento, La gente nos está escribiendo en nuestro Twitter, @3P-A24. Claudia Marcela nos dice, si los puestos ocupados no fueron concursados, por supuesto, basta de empleados públicos innecesarios. El problema ahí, Pollo, es que yo creo que en los años de kirchnerismo se instaló otra vez una cosa que hacía mucho que no se escuchaba en la Argentina, que es que el empleado público, si no es ñoqui, por lo menos es ineficiente, ¿no? Y se instaló en vastos sectores de la población otra vez. El gran problema que hay el más indicado es Cachorro, ¿no? Pero por lo que nosotros vemos, el gran problema que hay en el Estado... Ustedes ahora vuelven a ser empleados públicos, están en los ferroviarios. Nosotros ahora somos estatales. El gran problema que hay es que ha habido toda una precarización desde la democracia para acá, donde a los trabajadores que han entrado al Estado lo han hecho de una forma tan precarizada. Por ejemplo, en el Ministerio de Trabajo, vos sabés que yo cuando iba al Ministerio de Trabajo a ver a Tomás... Sí, que era un disparate. Había trabajadores casi en negro en el Ministerio de Trabajo. Monotributistas. Y vos entrabas al Ministerio de Trabajo y te decía, el trabajo en blanco es plata, y vos entrabas y hablabas con cualquier empleado de ahí y eran monotributistas. El Estado es el mayor que ha contratado gente en forma irregulares. Son los que más trabajo tienen precarizado. Entonces, ¿cómo solucionás ese problema? Reconozcamos también que en el gobierno anterior sumó gente a la planta del Estado por el solo hecho de ser militante sin ningún puesto ni ninguna función a cumplir. Sí, y eso también lo vimos. Eso lo vimos y por eso se fueron. Por todas esas cosas que hicieron. Bueno, la gente votó por otra cosa, no votó por eso. Ahora, y también se utilizó mucho el Estado como resorte como colchón a mí no me interesa desempleo. defender al ñoqui, no me interesa defender al militante. Yo te estoy hablando de las generales de la ley. Y la verdad que las generales de la ley, lo que nos están planteando, nos están pidiendo que pongamos el hombro solamente a los trabajadores. Y así no son justas las reglas. Porque, por ejemplo, vos fijate qué falta de moral que tienen los diputados de la provincia de Buenos Aires. Los mismos que le dicen a los docentes, ustedes tienen que bancarse, cobrar 8.000 pesos. Ellos aumentaron la dieta en un 50%. Entonces, acá no hay plata para algunos. Porque para otros se la siguen llevando como si esto fuese joda. Entonces, las cosas tienen que ser claras. Si ponemos el hombro todo, lo ponemos todo, pero no siempre los trabajadores. Ya nos cansamos de ser los pavotes de la boda. ¿Qué dice Manuel Nieva? Dice, se cae de Maduro, pobreza cero y dejó más de 20.000 desocupados. Los despidos son criminales, vengativos, que crean trabajo primero y después que despidan, dice otra persona. Bueno, este es uno de los problemas, que todos coincidimos en que la generación de trabajo privado en la Argentina fue escasa en los últimos años en comparación con la generación de empleo público. Que el Estado se utilizó como un colchón para disimular el desempleo. Pero también se están perdiendo algunos empleos en el sector privado, ¿no? Y parece que para cortar empleos en el sector privado es rápido, pero la generación de empleo privado en el sector público son rápidos, pero la generación de empleo privado tarda en llegar. Y así es, lo que pasa que, bueno, hemos recibido un gobierno con el déficit fiscal más alto quizás de la historia, la presión impositiva que te inhabilita a elevar los impuestos, la inflación más alta que te inhabilita para usar la maquinita, la imposibilidad de acceso al crédito internacional. Entonces, lo importante es que el camino está descubierto, hay decisión, hay equipo y lo principal, diálogo con todos los sectores, que lo vemos a diario, no es intangible. Hoy lo podemos ver en cada noticia todos los días cuando nos levantamos, que se escucha a alguien de otro partido político y que hoy la verdad que ya ni se tienen en cuenta los ADN partidarios. Entonces, eso es lo importante, estamos a 45 días hábiles. Yo te hago una pregunta. Decime una medida que haya tomado este gobierno. Este gobierno en 60 días tomó un montón de medidas. Viste que fue impresionante. Decime una que haya favorecido al trabajador.
Todas las retenciones hacen que las economías regionales... ¿Las retenciones que del campo? Sacar las retenciones hacen que las Eso economías favoreció a los regionales empresarios. se transfieran en fuentes de trabajo. Discúlpame, ¿qué fuente de trabajo se abrió? ¿Cómo que fuente de trabajo? Claro. Lo vamos a ver en el tiempo. Mira, soluciones mágicas o Ustedes eso sí, son cuestiones ustedes- mesiánicas que tienen que ir a un templo. No, pero a ver, no, yo no soy mesiánico. Yo soy realista. Yo esta película la vi en los 90. Creo que los empresarios, que el campo les va a dar una mano. Ellos lo único que miran es su bolsillo. No va a mirar, no van a mirar una visión social sobre... Pero ellos tienen miran que su crecer, bolsillo. ellos tienen que crecer. Le voy a dar una mano acá al diputado. Si vos no... Sí, escuchame, ponete de lado, porque estás Te dejaron solo. Claro, porque de alguna manera, Mi cachorro se quedó, vos, dejaron solo. el empresario, no estoy hablando del empresario la que quiere Son llevarse todos unos a- piratas los empresarios. No, Vamos a todos hablar- no son. La Todos- mayoría, el 99%. Es como si yo dijera, todos los sindicalistas... El 90%, sí, son todos ladrones. Está bien. ¿Qué querés que te Hablemos diga? del 10%, entonces, Sí. lo que no lo son. Las economías regionales, no estoy hablando del sojero de La Pampa, Sí. las economías regionales estaban realmente fundidas y ahogadas por las retenciones. Si vos no eliminabas las retenciones, los números directamente no había manera que empiecen a funcionar. Y por el dólar barato también, digo. A ver, acá le cobrábamos retenciones al que producía miel en Santiago del Estero y tenía una cooperativa. Sí. Y le cobraban retenciones. A la pequeña empresa bodega mendocina, no al gran exportador de vino, a la pequeña bodega mendocina. Si vos no eliminabas las retenciones a las economías regionales, a las provincias, no había manera. Ahora viene ¿Pero una qué segunda incidía más, etapa. las retenciones o el dólar? Porque también no se entiende cómo el kirchnerismo terminó aferrado a Las un dólar dos. barato que era una consigna Las de los dos. 90. Fue un tremendo error el cepo, tremendo error histórico. La peor medida económica de todos los años del kirchnerismo. Era necesario corregir el tipo de cambio. Ahora también tiene algo de razón el Pollo. Le dieron algunas medidas fundamentales a los sectores empresarios, si querés, de las provincias y de muchos lugares. Y no hay respuesta de los empresarios, bueno, ahora vamos nosotros y vamos a invertir más, nos la vamos a jugar. Es como que los empresarios, sobre todo los grandes, están esperando, bueno, a ver, vamos a esperar un poquito más. Sí, todo bien, está bien salir el cepo, está bien lo de las retenciones, pero vamos a esperar un poco más. Claro. Bueno, ¿Y eso nos pero- inquieta? Sí. Pero los empresarios, si hablamos del campo, del agro, están trabajando los campos y van a emprender cosechas y ya hay superficies plantadas que no había antes del cambio de gobierno. O sea que también es un proceso. No podemos pretender que en 60 días, usted decía que no dieron una medida para Una les pedí favorecer que nombraran. esta, por ¿Cuál? ejemplo, a eliminar las retenciones. En provincias A mí donde no me hay las benefició economías nada. regionales, por Lo que ejemplo, pasa es que la hay nuestra, alguna Mira, postal que a mí me es inquieta. generadora de Hay empleo. alguna postal que me inquieta. Déjame que te Pero dé vemos dos más a ejemplos de menudo. lo que son los empresarios argentinos. El barril de petróleo hace un par de meses atrás salía $100, ahora sale 20. ¿La nafta aumentó o bajó? Hablemos de los ¿Querés empresarios. que hablemos del ganado en pie? Bajó un 20% acá en Mataderos. ¿La carne bajó o subió? Pero si nos dejaron hasta sin hacienda, porque Bueno, pero a ver, los tamberos muchacho. les convenía. Pero muchachos, a ver, yo te estoy preguntando, porque ustedes ponen todas las expectativas en la clase empresarial. Y la clase empresarial, ¿a ustedes sabe qué? Ustedes, como decía Pugliese, yo les hablé con el corazón, me contestaron contestaste el con el bolsillo. bolsillo. Le van a hacer lo no, mismo no, a ustedes, no, porque Pollo. no tienen patrón, ¿Quién genera no tienen fuentes de dueño, no trabajo? tienen bandera, no La tienen nada. actividad Pollo, privada es la explícame que ¿quién genera. genera fuente de trabajo aparte del Estado? ¿Quién lo genera? Claro. ¿Quién Los lo genera? empresarios, los Últimamente, En los una últimos fábrica, años, las los pymes. últimos años. Bueno, Sí, está bien. pero Pero si ¿quién los- debería generarlo? pero, a ver, Una pero si fábrica. los no, empresarios... perdón, si no- El concepto empresario mal llamado está mal que lo plantees de esa manera, Claro. porque la gente que te va a la familia que vos representás la puede tomar el Estado, pero como también la puede tomar una fábrica de tomate, y esa fábrica de tomate va a tener seguramente una Los persona que va a ser el empresarios dueño. argentinos, si vos no tenés un férreo control del Estado, hacen lo que quieren. No, y ustedes no le es están así. dejando. No comparto, ustedes le no están comparto, dejando. es un punto de vista, es un punto de vista. Claro. Decime qué rubro y te comento algunos nombres y apellidos. ¿Querés que te comente lo que hicieron en el transporte? No, yo ¿O le voy no a- hace yo le falta voy que a te- con- yo ¿Querés le que voy te a comente lo que comentar? hicieron? Está No, bien, pero- nombrame vos Yo y le te voy a- nombro. Si para Pero vos- esos son a los ver, empresarios sí, para- vinculados a la política. Yo le voy a comentar puntualmente los empresarios del agro. Los empresarios del agro, cuando
Vos sos de la zona norte, ¿no? Soy del norte, soy de Jujuy, de una zona tabacalera. Y nosotros tenemos en la provincia la primera generadora de empleo privado es el sector tabacalero. ¿Y sabe qué? Hacíamos 25.000 hectáreas en nuestra zona hace 10 años. Hemos terminado con este gobierno con 7.000 hectáreas menos. Y cada hectárea de tabaco sostiene a 15 familias. Hemos perdido 25.000... Los trabajadores que cosechan todos tabaco, en blanco, fíjese, ¿todos en blanco? Todos en blanco. Es una actividad Debe ser la primera vez que escucho algo 100% así. impecable. Y le pido a usted y le voy a dar toda la documentación que usted quiera. Infórmese porque es una actividad 100% en blanco. La primer generadora de trabajo en la provincia de Jujuy. Y nos han fundido literalmente con políticas económicas. Pero yo no me voy a hacer cargo, yo no me voy a hacer cargo de un gobierno que pero yo combatí. le estoy respondiendo cuando usted decía, a ver, nómbreme empresarios que generen trabajo y que generen empleo. En el campo hay actividades minifundistas, hay actividades de pequeñas empresas que generan trabajo genuino. Si ustedes ponen todo el esfuerzo ahí y no en los trabajadores. En los dos. Es que cuando hay que ponerlo en los dos, pero hay un a camino. la senadora, yo la traje ayer, ayer no pudo hablar, no por eso. Y además porque ella me había anticipado la semana pasada que iba a haber nuevos detenidos en el entorno de Milagro Sala, cosa que sucedió esta semana. Se entregó Shakira. La controvertida colaboradora de Milagro Sala se presentó esta mañana en el juzgado de instrucción situado en calle Urquiza, acompañada de sus abogados para comparecer ante la justicia. Junto a ella, otra estrecha colaboradora de Sala, Patricia Jaldín, alias Pachula, se hizo presente en la fiscalía. Pesa sobre ambas una orden de detención por violación de domicilio, seguido de amenazas en concurso real. La investigación se originó a raíz de un hecho acontecido en los primeros días de febrero. Las acusadas se habrían presentado en las instalaciones de una cooperativa que funcionaba en Alto Comedero con la intención de sustraerle las herramientas a los cooperativistas. Según la denuncia, ingresaron en forma violenta al lugar y los habrían amenazado. Por esta razón, la fiscal Liliana Fernández de Montiel ordenó su detención. Pero las sospechas que pesan sobre Shakira y Pachula van más allá. Bueno, lo primero que te voy a preguntar es quiénes son Shakira y Pachula, porque estamos lejos de allá nosotros. Son dos personas muy allegadas y de confianza de la señora Milagro Sala. Shakira no está, mucha gente se confunde porque la información de un video que se mostró la semana pasada donde Shakira era la que va a cobrar la plata en efectivo. No era ella. No, Shakira es la que organizaba los vehículos de los donde iba la guita en bolsos. Colocaban el dinero en bolsas. Cuando yo se lo expresé en aquel momento, era algo que nosotros los jujeños lamentablemente durante muchos años estábamos acostumbrados a ver. Ahí sí le voy a dar la razón a la senadora, porque cualquiera que haya intentado contratar con el Estado sabe lo difícil que es contratar con el Estado y que uno pueda retirar 29, o con un banco, imagínate, retirar 29 millones por ventanilla y llevártelo. En esa operación hay 3 delitos. No te puedes llamar una bolsa de plata de una caja de un banco. Primero tenés que decir en declaración jurada qué vas a hacer con ese dinero. Yo retiro X cantidad de plata porque voy a hacer X operación. Ahí no hay ROS, no hay reporte de operación sospechoso, no hay nada. Indicaría que ahí no hay ninguna firma de ninguna declaración jurada. Por otro lado, lo que hay que determinar es, una vez que salió el dinero del banco, ¿dónde terminó esa plata? Yo me llevé 1.000 pesos y puse 500 acá y 500 allá. No hay ninguna documentación de a dónde terminó. ¿Es un milagro jujeño eso? Es un milagro jujeño. Y lamentablemente el dinero era retirado de una caja de ahorro, ¿sí? Claro, pues eso se gira y se deposita en una caja de ahorro de Jujuy y en esa maniobra tampoco está registrada. Nosotros contamos un mecanismo similar que pasaba en La Rioja con las cooperativas y ONGs truchas de Beder Herrera. Yo una cosita de Jujuy, ¿me permitís? Porque no quise dejar de pasar. A mí me preocupa una cosa muy grave en Jujuy. El perro Santillán el sábado le entraron de vuelta a la casa. Le robaron pertenencias, su familia ha sufrido varias amenazas, su familia. La verdad yo de acá quería
no pude hablar con él, quería solidarizarme. No, hace poco nosotros la semana pasada estuvimos entrevistándolo. Sí. Y la verdad es ¿Le dejaron tema un que machete en la cama? Sí, le dejaron un machete arriba de la cama. La verdad es una cosa que, la verdad, y yo al perro le creo todo. Y yo siempre con el perro hablábamos mucho. Una vez acá te hice una joda que te dije, ¿cómo está creciendo la droga? Pero es así. Yo, la verdad que yo a Milagro Sala no le tengo... Si bien estoy en contra de cómo la detuvieron, porque fue nefasto la forma que ustedes hicieron, porque la detienen por una protesta. No es así. Sí, ustedes la detuvieron por una protesta. No es así. Después corrigieron, sacándole. Fue un mamarracho lo que hicieron. Pero eso no me priva de decir que no le tengo ninguna simpatía a Milagro pero Salas, tampoco va a quedar la opinión pública con este mensaje. Discúlpeme, no es detenida. Detienen por protestar en la investigación al delito. No es así. El proyecto, que eso le tiene que agradecer al kirchnerismo, porque es una ley, la ley antiterrorista que votó el kirchnerismo. Después de 42 días donde tuvo sitiada la ciudad, donde impedía no solo el tránsito de una ambulancia porque estaba frente a un hospital, sitió la casa de gobierno, no estaba detenida por lo que fue detenida la protesta social, porque así así se muestra como que se criminalizó una protesta. Hay que vivir en Jujuy, hay que entender lo que la sociedad jujeña ha vivido y esta es la punta de un gran ovillo. Mire, Jujuy, y vamos a seguir teniendo novedades sobre... ¿Qué novedades? Tenemos una misma ley. Entonces, ustedes... No se criminalizó no me causa ninguna gracia, Milagro Sala. No es una persona... Yo no la considero una luchadora social, pero lo que ustedes hicieron, la forma que lo han detenido... No es así. Aplicaron la ley antiterrorista que le votó el kirchnerismo. No es así. Acá hay delitos gravísimos. Decime un delito del Código Penal que impida a la fuerza detener a la persona. Decime uno. Claro. O sea, es la ley. ¿Cómo? Pero la policía, cuando ve una persona que está cometiendo un delito, tiene la obligación. Si no, hacer una acampe no es un delito. No está detenida por el acampe. El acampe no es un delito. Pero por favor, no está detenida por un acampe. Es una asociación ilícita, extorsión. Eso es ahora que se detenía por eso. Ahora que detenía por eso. A ver, yo soy Vamos, ¿qué más está pasando? No es así. Milagro Sala tiene 62 causas. ¿Sí? En estos años. Y una de las causas es contra el perro Santillán. El perro Santillán, que usted bien se está congratulando en este momento, fue una víctima de Milagro Sala, como fuimos todos los jujeños. Entonces, no está en discusión ella eso. No fue pero detenida no se pueden comer a los caníbales. No fue detenida por criminalizar la protesta. Bueno, no es así. Muchachos, les agradezco que hayan venido. Gracias. Así terminamos. Esto fue Tercera Posición. Buenas noches.